Y antes del último panel, quiero comentarles una alianza que tenemos con la empresa PropTech LATAM, que PropTech LATAM son los organizadores de evento del ecosistema de PropTech en México y en Latinoamérica, y estamos haciendo una alianza con ellos el 30 y 31 en Exni. Entonces, pues muchísimas gracias. Está aquí Lorena para estar representando y nos vemos el 30 y 31. Y a continuación, quiero presentar este último panel. Ya después con esto, ya se pueden sentar, los que quieran ya sentarse, ya está. Muchas gracias. Quiero presentar a Miquel Muñoz, Country Manager de Ingenor, a José Manuel Mora, Project Manager de HKS, a José Carlos Alemán, el CEO de Boss Street, y a Marcos Álvarez, el CEO de Market Analysis. Quiero un aplauso por ellos, por favor, un gran aplauso para ellos. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por aguantar esta jornada que estuvo maratónica. Muchísimas gracias. Prometemos ser muy breves, concisos en nuestra comunicación. Ya quedamos los de confianza, ¿no? Entonces está mucho mejor. Yo creo que sí. Pues mira, arrancamos. Voy a dejar primero, y yendo al grano, que se presenten cada uno de los panelistas, que nos den en un enunciado qué hacen y por qué estamos acá arriba, y luego nos metemos en materia. Un poquito el objetivo del panel es vislumbrar lo que se viene en las diferentes aristas dentro del sector industrial. Vamos a futurear un poquito, ya se habló mucho de lo que estamos viviendo hoy. Mi tocayo José Carlos hizo una gran exposición de lo que está sucediendo hoy, y me gustaría mucho preguntarles aquí a los panelistas, expertos en el sector o volcados ahora a este sector, qué están viendo hacia adelante. Pero bueno, primero voy a dejar que se presente cada uno. Empezamos contigo, Marcos, si quieres. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Marcos Álvarez, CEO de Market Analysis, empresa de inteligencia de mercado industrial. Monitoreamos 23 mercados del país, donde tenemos la disponibilidad, la absorción, reportes de mercado, estudios analíticos y todo. Bueno. ¿Qué tal? Yo soy José Manuel Mora, Senior Project Manager y vicepresidente de HKS Arquitectos. HKS es una firma internacional de arquitectura, diseño y planeación, con 29 oficinas a nivel mundial y con más de 20 años de experiencia en México. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Miquel Muñoz, Country Manager de Ingenor. Ingenor somos una empresa de diseño de arquitectura e ingeniería a nivel global. Tenemos la suerte de tener una de nuestras principales oficinas en Ciudad de México. Nos dedicamos esencialmente, como digo, a arquitectura e ingeniería en todos los sectores, aunque es verdad que el nicho industrial es una de nuestras especialidades junto al área de energía. Y bueno, simplemente pues agradecerles su presencia aquí. Muchísimas gracias a los tres por la breve presentación. Me quisiera enfocar, ya hemos hablado un poquito de históricamente qué se ha vivido, cómo hemos vivido el sector, la transformación, la institucionalización del sector inmobiliario industrial, no solamente en Guadalajara, sino en otros sectores. Y me encantaría empezar con José Manuel a vivir el presente. ¿Qué estamos haciendo en este preciso momento? Porque se me hace muy interesante que firmas de arquitectura que históricamente, y no lo digo solo en el caso de HKS, pero que históricamente estuvieron involucrados con otro tipo de sectores, a lo mejor usos mixtos, u otro tipo de sectores que puedes jugar más con la creatividad, ¿no?, que en el sector industrial, que es pues un sector muy plano, si quieres verlo así. ¿Qué estamos viviendo hoy particularmente con los últimos proyectos que ha tenido en HKS, particularmente en Guadalajara, José Manuel? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo están diseñando? ¿Cómo lo diseñaron? Si es que ya vio la luz. Platícanos un poco de estos últimos proyectos que has estado haciendo. Gracias. Bueno, nosotros, al ser una firma multisector, lo que hacemos, bueno, pues es tomar enseñanzas de los diferentes sectores y aplicarlas para maximizar y potencializar los proyectos. Específicamente en Guadalajara, ustedes conocerán el Parque Industrial Tecnológico 2, que está ubicado en Colón y Periférico. Ahí nosotros desarrollamos un experimento muy interesante con Heinz, que fue el desarrollador. Heinz tiene un parque industrial que eran meramente plantas industriales,
y nos llama y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero potencializar el uso de mi parque industrial. No quiero tener únicamente naves industriales, entonces lo que hicimos con Heinz fue demoler prácticamente una de las naves y dentro del parque industrial diseñamos un edificio de 40,000 metros cuadrados con amenidades de un edificio AAA, ¿no? Con gimnasio, con área de conferencias, salas de juntas, cafetería, etcétera. Que a nosotros se nos hizo muy innovador el concepto, es cómo integrar un edificio que puede estar en Andares aquí o en el centro de Guadalajara o cerca de la Minerva, ¿no? Pero dentro de un parque industrial. Llenamos ese edificio, Heinz llenó ese edificio con pues empresas vinculadas a las empresas que ya estaban dentro del parque industrial, y dotando de los mejores servicios y de las mejores instalaciones para hacer oficinas complementarias, hacer amenidades, hacer instalaciones para call centers, etcétera. Entonces, yo creo que también es parte del futuro de la parte industrial, cómo vincularla con otros sectores para potencializar estos proyectos al máximo. Eso está súper interesante, no solo vincularla con lo que típicamente se había hecho, que es el retail, ¿no? U oficinas, sino otro tipo de sectores inmobiliarios. Es muy interesante. Déjame ir con Marcos Álvarez. Siempre es de verdad un agasajo hablar con Marcos porque tiene toda esta información bastante homologada dentro de su plataforma, pero fuera de eso me parece que está muy bien enterado de todo lo que sucede. Y Marcos, a mí me encantaría preguntarte ¿qué está sucediendo hoy? Se hablaba en el panel anterior de superficies menores como tendencia, se hablaba de otros mercados que no necesariamente tengan el volumen de absorción que están teniendo los mercados que conocemos principales, pero desde tu perspectiva, ¿qué estás viendo? Y sé que los mercados pueden variar incluso por perfil de demanda, ¿no? No es lo mismo una nave industrial en CTT que una nave industrial en Juárez, pero ¿qué estás viendo tú en todos los sentidos, desde la perspectiva de la data y la información, que ustedes la manejan muy bien, en términos de superficies o tendencias en superficies, tendencias en alturas, tendencias en justo, ¿no? Patios de maniobra, espacios de commodities? ¿Qué estás viendo? Platícanos un poquito. Muchas gracias, José Carlos. Hace 20 años que empecé a ver el mercado industrial en México, veíamos que los edificios eran de block, de lámina, tenían una altura máxima de 24 pies de altura. Al día de hoy, dependiendo del mercado, como decías ahorita, el CTT de México, pues son edificios de 30,000 metros cuadrados, 50,000 metros cuadrados. Hemos viendo la evolución de edificios hasta 100,000 metros cuadrados solamente en la Ciudad de México. Nos vamos a otros mercados como Monterrey, que ha evolucionado las naves la absorción era entre 10,000 a 15,000 metros cuadrados. Al día de hoy la absorción viene siendo de edificios de 30, 45, 50,000 metros cuadrados. Otro ejemplo fue Guadalajara, que antes tenían absorción de 1,200,000 aproximadamente. En los últimos 3 años ha evolucionado este mercado teniendo ya absorción arriba de los 4,5 millones de pies cuadrados, viendo edificios en construcción de 65,000 metros cuadrados, edificios de 38,000 metros cuadrados. La evolución del mercado industrial en México ha cambiado, ha evolucionado. Como te comentaba, hace 20 años eran 24 pies. Depende del mercado, que sea si es manufactura o logística. Si es un mercado logístico como la Ciudad de México, los edificios en la parte más baja son 40 pies de altura. Un mercado de manufactura como Tijuana o como Juárez, un edificio tiene que estar entre unos 32 pies de altura. Ya nos vamos a Monterrey, que el 55% de la absorción es manufactura, el otro 45% es logístico. Están saliendo edificios de 33 a 34 pies de altura. Están poniendo edificios tilt top, están poniendo edificios de precolado, espacio entre columnas de 50 por 50, andenes en la parte de atrás, están preparándolos para edificios CityPad para seguir evolucionando en el mercado. Buenísimo, muchísimas gracias por esa información. Creo que, y ahorita nos vamos a futurear. Me voy a pasar con Miquel. Miquel, me encanta a mí presumir esta parte que tienes de experiencia. No solo eres, si no me equivoco, por favor corrígeme si sí,
Country Manager en México, sino también en otros mercados como Shanghai. Desde tu perspectiva, entendiendo que obviamente estás muy relacionado con gerencia, supervisión de obra en mercados internacionales, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en términos de innovación per se, no solamente tecnológicos, pero sí de innovación para el sector industrial particularmente y obviamente para otros sectores que puedan verse involucrados con este? Pues sí, totalmente. Yo creo que estamos en un momento de cambio de paradigma total. Es decir, yo recuerdo que empecé la carrera dibujando sin computadora, dibujando con un Parallax prácticamente, con un lapicero y dibujando a mano todo. Llegó la computadora y dimos un salto de gigante, ¿no?, en el área de diseño. Segundo gran estadio, llegó la realidad virtual, ¿no?, la capacidad de poder futurizar de alguna manera o conceptualizar las ideas y poder transmitirlas mejor, pero ahora hemos llegado a un punto con la inteligencia artificial donde estamos dando un paso de gigante que no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva. Lo que está claro es que los nuevos sistemas de diseño, desde una perspectiva de una empresa como la nuestra, que es integral, que diseña arquitectura, estructura, ingeniería, los nuevos sistemas precisamente nos están permitiendo tener un control muchísimo mayor sobre el área de diseño en etapas muy tempranas. Es decir, podemos empezar a desarrollar proyectos teniendo un presupuesto muy acotado, haciendo un perfecto cruce de instalaciones con la arquitectura y con las estructuras, de manera que los proyectos van muchísimo más enfocados, son mucho más certeros, son más económicos, son más sostenibles, están muchísimo mejor adaptados para el cliente y pueden ejecutarse de una manera muchísimo más eficaz de lo que se hacía hace escasamente 10 años. Si a esto le unimos toda la coyuntura actual o más o menos reciente del cambio climático, del problema medioambiental, del problema energético, incluso un cambio de paradigma de criterio social o de aceptación social que la empresa o el sector industrial está asumiendo como propio. Tú antes hablabas del sector industrial aburrido, tradicional, que conocíamos hace 20 años. Ahora mismo nosotros estamos desarrollando proyectos donde en un gran centro de distribución de una multinacional hay oficinas, hay zona deportiva, hay una gasolinera, hay restaurantes, hay centros de distribución, ahí está el centro de distribución, hay una zona de almacenaje, hay aparcamientos, son pequeñas ciudades y además son conscientes de que son su imagen de marca frente al público. Es decir, no son para nada aburridos, están haciendo una apuesta por arquitectura muy importante, incluyen auditorios, incluyen museos que nada tienen que enviar a los mejores diseños que puedes encontrarte en el sector urbano, en otros sectores, ¿no? Entonces, creo que está habiendo un cambio de criterio, un cambio de sensibilidad del sector industrial, entendiendo su exposición frente a la sociedad en un reto como es el cambio climático y el reto energético que tenemos delante, que les está empujando necesariamente, o que nos está empujando a todos necesariamente, a reinventar muchas cuestiones que dábamos por hechas y que dábamos por asentadas y como inamovibles, ¿no? Entendiendo, pues, por decirlo de una manera llana, que la fiesta está acabando. La energía ya no es tan barata como parece, esto tiende a acabarse y el que no se reinvente pues tenderá a desaparecer, ¿no? Lo hemos visto en Europa recientemente con la guerra de Ucrania, empresas que tuvieron que parar de producir porque la energía era muy cara. Esto necesariamente está llevando a un cambio de ciclo en el área industrial, sin duda. Sin duda, me parece que es un tema crucial y es una de las limitantes que hoy podemos estar o que estamos viviendo todos los que estamos involucrados en el sector industrial en México, no solo por temas de per se de los desarrolladores, sino por temas regulatorios y me parece que es una oportunidad grandísima para quienes justamente están tratando de detonar estas estrategias para atraer inversión. Déjenme, platicamos y a mí se me hace interesantísimo porque en el panel de la mañana que estaba relacionado con el sector hotelero se hablaba del diseño como una estrategia de atracción de demanda, ¿no? Pero en este caso el diseño también, como en el caso de los hoteles, es solo una parte. No es todo, ¿no? Ya hablábamos de estrategias de ASG, si lo quieren ver de alguna manera. También, por otro lado, y creo que no lo hemos tocado acá y a mí me parece que es importantísimo, estrategias de atracción de demanda de leads calificados. En este sentido, ahí hemos hecho un trabajo nosotros enorme
por tratar de darle a conocer a clientes nuestros, desarrolladores, que no necesariamente tienen o han hecho un análisis de la demanda de sus clientes, ¿no? ¿Qué busca? ¿Dónde está? ¿Qué necesita? ¿De dónde viene? ¿No? Ya hablaba Marcos de dónde vienen las empresas que se instalan en tal o cual mercado. Bueno, hay que entender la cultura, ¿no? No es lo mismo traer una empresa de China que traer una empresa canadiense o traer una empresa alemana. Son diferentes culturas, hay que tratar diferente en las negociaciones. Incluso los términos y contratos, aunque sean fondos que tengan homologadas ciertas condiciones, pues hay que empezar a cambiar y a flexibilizarse en ese sentido. Déjenme, me parece interesantísimo esto. Déjame volver contigo, José Manuel, y plantear ahorita, si me permiten, en estos últimos 10 minutos, que es de lo que trata el panel. ¿Qué te imaginas, fuera de lo que nos acabas de decir, en términos del diseño del propio parque? ¿Qué te imaginas tú en los siguientes 10 o 20 años que deba tener como elementos principales o factores principales que involucren no solo al cliente final, sino a la sociedad, que deba tener un parque, desde tu perspectiva como una empresa de arquitectura? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de clientes, como lo mencionaba, está el cliente nacional que está buscando un producto nacional, está el cliente global que busca un producto con una expectativa global en territorio mexicano. Entonces, o tenemos clientes que son como híbridos, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de arquitectura y cómo va a evolucionar en los próximos 10 años? Yo creo que en una profesionalización de contratistas, diseñadores, desarrolladores para adaptar esos productos a cualquier tipo de mercado, obviamente con estrategias sustentables y con una serie de elementos que sean muy atractivos, digamos, para estos inversores, tanto locales como extranjeros, ¿no? Yo lo veo así y le doy paso a Marcos, porque seguramente. Me parece excelente. Marcos, quiero aprovechar toda la información que seguro tienes en la cabeza en términos de analíticos y creo que vale la pena poder futurear cuál es la fotografía de México a nivel de mercado que tú ves en términos de desarrollo industrial, ¿no? Es decir, puede parecer lógico o puede parecer sencillo de adivinar que los mercados fronterizos son los que auge van a tener en el futuro, pero creo que no necesariamente son ellos, ¿no? Son estos. ¿Cómo ves tú otros mercados fuera de los fronterizos en los siguientes 10, 15 años que puedan evolucionar a tener justamente una demanda importante de metros cuadrados por tal o cual razón? ¿Qué te imaginas? Mira, ahorita estamos futureando el mercado de Mérida, el mercado de La Laguna, el mercado de Nogales, Hermosillo, Mexicali. Son mercados que están creciendo mucho y la absorción se está yendo para esa parte. Quitando los 5 mercados principales, que son Monterrey, Juárez, Tijuana, Guadalajara y México, los siguientes mercados son Saltillo, La Laguna, los que estaba mencionando. ¿Qué es lo que vemos? El mercado industrial en México ha evolucionado constantemente. ¿Qué es lo que están haciendo como comentábamos? El e-commerce llegó muy potente a todos los mercados. Nunca habíamos visto cierres de 100,000 metros cuadrados. Hace 3 años nadie hubiera pensado que iban a cerrarse naves de 100,000 metros cuadrados. Ahorita se cierran en Monterrey, se cierran en México, se cierran en Hidalgo, se cierran en Guadalajara. Digo, es sorprendente mercados, el e-commerce, cómo llegó a evolucionar el mercado industrial de México. Por tema de pandemia, por lo que tú quieras, pero ha venido. Y ha abierto la posibilidad de las empresas chinas llegan y no llegan con una nave pidiéndote, oye, quiero 30,000 metros cuadrados, ya te dicen quiero 50,000, quiero 60,000 metros cuadrados. Hubo el tema de Volvo, que acaba de cerrar en Monterrey, un edificio de 173,000 metros cuadrados, compraron 93 hectáreas y luego un desarrollador compró 20 hectáreas para hacerle un pocket park al mismo desarrollador. ¿Qué es lo que veo? Al cliente. ¿Qué es lo que estoy viendo también? Es los edificios ya tienen que empezar a contar con sistema de paneles solares, tienen que contar con automatización, edificios LED,
Edge, ESG. Buenísimo, buenísima información. Miquel, te haría exactamente la misma pregunta y voy a poner de ejemplo lo que está sucediendo con Volvo y esos 170,000 metros cuadrados que para mí 2 o 3 edificios existen solamente en México de ese tamaño, ¿no? Exactamente. Entonces, me encantaría poder preguntarte y saber qué te imaginas es el futuro, desde tu trinchera, que se necesite aportar a esos macroproyectos de inversión, por supuesto, y ya lo decías tú, no solamente en el involucramiento de los inversionistas o del dinero, sino también a nivel de construcción, adaptabilidad de los proveedores del inicio de la obra, no solamente los que van a trabajar en la nave, sino los previos. ¿Y cuáles son las redes que te imaginas que pudieran estar conectadas en términos de transporte, en términos educativos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te imaginas hacia adelante en ese sentido? Pues una pregunta bastante complicada, la verdad, bastante amplia. Fueron varias, creo. Sí, pero pues lo que a futuro era, a ver, es verdad que todos estos grandes desarrollos, especialmente estas multinacionales, que al final son nuestros clientes directos que desarrollan sus grandes centros de producción, de almacén y de distribución, están marcadas esencialmente por un proceso inevitable de automatización. La automatización implica una necesidad cada vez menor de personal productivo. Esto cambia el mero diseño, el mero entorno, las meras necesidades de llegada, salida, para mantener activa tu factoría. Dentro de esto, y creo que se ha tocado tangencialmente antes, cuando hablamos de cómo funcionan precisamente estas grandes marcas en China, o funcionan en Europa, o funcionan en México, una de las grandes oportunidades que vemos precisamente en el mercado mexicano de la mano de la administración, antes nos acompañaba un representante del Departamento de Economía, es precisamente un campo regulatorio que en México pues no es excesivamente estricto si lo comparamos con la regulación europea o la regulación estadounidense, ¿no? México mira mucho frente a incendios, mira a Estados Unidos, frente a calidad, mira hacia Europa. Tiene una normativa, pero digamos que la normativa está muy condicionada por las propias políticas, lo hablaban antes el sector hotelero, la propia política de la marca, las indicaciones que da la aseguradora de incendios, la normativa local, la normativa extranjera. Ahí hay un recorrido que creemos interesante y que creemos casi, no sé si se me escucha, sí, que creemos casi necesario hacer, en el sentido de empujar, de obligar a jugar todos con las mismas reglas de juego, en el sentido de seguridad, de conciencia social, de economía de energía, es decir, marcar unos parámetros mínimos que todo el competidor industrial debiera mantener, ¿no? Para que la competencia y esa conciencia social sea casi una obligación, y eso es una etapa importante que debe cubrir el gobierno, ¿no? En una segunda instancia están las ayudas, precisamente. Obviamente las grandes multinacionales pueden permitirse esos desarrollos que tú comentas, pueden permitirse invertir en I+D, pueden permitirse invertir en grandes shorter, en grandes instalaciones tecnológicas, ¿no? Pueden invertir en el sistema eléctrico, pueden invertir en muchas cosas, pero claro, la pequeña y mediana empresa se enfrenta muchas veces al reto de competir, intentando agruparse en parques industriales, en otros sectores, en el nearshoring que estamos hablando, competir con estos grandes representantes de la industria, del mercado, ¿no? Las ayudas, el apoyo, el empuje del I+D desde la institución pública también es importante en este sentido, ¿no? Para que esta evolución y estos medios que permiten a las grandes corporaciones producir de una manera eficaz se homogeneicen y se democraticen en cierta manera, andando siempre en el mismo camino, ¿no? Intentar hacer una industria lo más amable, lo más sostenible, lo más socialmente responsable posible, sea de la escala que sea, esté donde esté en Chihuahua, esté en Ciudad de México, esté en Chiapas o esté en Cabos, ¿no? Entender que esa equiparación de reglas de juego en cuanto a la construcción, al diseño, es una oportunidad de oro para empujar hacia la industria una cierta excelencia. Es verdad que ya en el estado actual tenemos todos claro que el que no se especializa desaparece, ¿no? Hacer lo mismo de hace 10 años no sirve. Entonces, el que va a sobrevivir dentro de 10 años va a ser, como hablas de Volvo, el que se especialice, el que haga algo diferente a los demás.
Y hay, obviamente, el acompañamiento de la Administración desde el punto de vista regulatorio nos parece importante para que no solo sea algo opcional, sino que sea algo obligatorio y lo esencial. Muchísimas gracias. Yo creo que me resulta muy interesante a mí lo que vengo llegando de Ciudad Juárez ayer y no conocía el único y el primer edificio multinivel de Ciudad Juárez en un mercado en donde existe todavía mucha tierra. Y eso me llamó mucho la atención porque lo platicábamos cuando estábamos fuera del panel, donde decíamos, esto sucedió en Japón hace 10 años. En México, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que suceda? Bueno, en México ya está sucediendo, en Ciudad de México, en Ciudad Juárez, que es un mercado que yo no creí que posible, por lo menos en los siguientes 10 años, ya está construido. Y con ello, todo lo que están diciendo como tendencias, ASG, etcétera, etcétera. A mí me encantaría, nos quedan escasos 20 segundos, y que con una sola palabra, o dos, si quieren, una palabra clave, un enunciado clave, pudieran cerrar y de verdad decir hacia adelante, todos aquellos que estén involucrados en el sector industrial, desde la comercialización, la estrategia de marketing, el desarrollo, las ingenierías o las construcciones y por supuesto el diseño, tienen que tener en consideración sí o sí. Marcos. Tienen que tener certificación OEA, CITIPAT. Perfecto. José Manuel. Pues yo diría una combinación de amenidades y elementos que sean muy atractivos para cualquier tipo de sector y cualquier tipo de cliente a nivel global, ¿no? Yo como titular no sé, cerraría diciendo que tienen que apostar por la especialización de sus proveedores, bien sean constructores, diseñadores, equipos de empresas de mantenimiento y sobre todo por la innovación, apostar por la innovación, salir del nicho de comodidad y lanzarse a la piscina del riesgo, que es donde está el futuro seguramente. Buenísimo, pues les agradecemos muchísimo habernos escuchado, permanecer, aguantar y bueno, pues muchísimas gracias, Érico, por la invitación. Tenemos tiempo porque no hay paneles atrás. ¿Alguien tiene alguna pregunta que les quiera hacer? Aprovechen, porque todavía tenemos, no hay nadie. Mira, ya hay alguien que te quiera hacer una pregunta, José Carlos, le voy a pasar. Nada más, eso no pasó en los otros paneles, pues porque venía otro atrás de él, pero como es el último, les vamos a dar el premio. Gracias por la plática. Una duda, entonces, tenemos mucha oportunidad de mucho crecimiento de la parte de inmobiliaria, pero entonces ¿no les preocupa que la construcción no dé el ancho para satisfacer toda esta necesidad de parques industriales y también de la parte industrial? ¿Está dando el ancho? ¿No les preocupa que no lo demos? Yo soy de la parte de construcción. Al día de hoy, bueno, el año pasado hubo 60 millones de pies cuadrados absorbidos, más de 400 transacciones a nivel nacional, dependiendo del mercado. Hay mercados que tienen un pico de absorción, como es Monterrey, es México. Al día de hoy, Guadalajara tiene una absorción de aproximadamente 5 millones de pies cuadrados y ahorita siguen construyendo. Hay desarrolladores que están viniendo a invertir a Guadalajara, como es un Parks, que acaba de hacer un parque, tiene ya ahorita como 90,000 metros cuadrados y tiene el 50% del parque arrendado. Otro ejemplo en Guadalajara es Plataforma Park. Es un parque que tiene 3 años y lleva aproximadamente, si mis cálculos me fallan, 3 millones de pies cuadrados rentados en 2 años. Hay otros casos de éxito de Vesta, construyó un parque de 40 hectáreas y la rentó en tan solo 2 años. Entonces depende del mercado donde quiera seguir a invertir. Juárez ahorita es un boom, Tijuana, Querétaro mejoró mucho con la absorción, llevamos ahorita aproximadamente 2.1 millones de pies cuadrados en Querétaro, dependiendo del mercado, pero ahorita todo lo que se están construyendo al día de hoy, 20 millones de pies cuadrados a nivel nacional, de los cuales el 40% de los edificios en construcción se rentan antes de terminarse. No sé si. A mí me parece, y déjame también
sumar a esta respuesta de Marcos, porque me parece que es difícil verlo el mercado industrial como un todo, ¿no? Me parece que definitivamente hay oportunidad hacia adelante, y algo que yo mencionaba antes o previo al panel es que todos aquellos que estemos involucrados en este sector en este momento vamos a poder, digamos, obtener las mieles de lo que yo creo que va a ser una alta transaccionalidad y un mercado muy líquido en los siguientes 10 años. El real estate en México, solo para que se den una idea, yo lo platicaba a José Carlos hace rato, el mercado total de México de naves A y B en metros cuadrados es el mismo que Texas, solamente para que se den una idea. Entonces, a nivel de oportunidad existe. Obviamente tiene que jugar, como decía Miquel, la regulación por parte del gobierno, tiene que jugar obviamente el entendimiento de los clientes que están llegando. Nuevamente, no es lo mismo atender una manufacturera ligera, una manufacturera pesada que se quiere establecer en la frontera, a una empresa logística. En el caso particularmente, nosotros tenemos un cliente que se llama Coordinadora, una empresa colombiana con una nave de 75,000 metros cuadrados totalmente automatizada en Bogotá, queriéndose venir a México ya. Decía, es imposible cortar tierra en Cuautitlán, en Ciudad de México. Yo le decía, sí, te tienes que hacer un poquito hacia arriba, ¿no?, para empezar a encontrar, pero hay oportunidad, y como estas empresas van a seguir llegando más y más. El tema es que sí hay que entender los diferentes mercados desde diferentes análisis y diferente valorización de la demanda, ¿no? Pero bueno, la oportunidad está.